Buenas tardes, tengan ustedes a las personas que nos siguen vía Zoom, como también por Facebook Live en directo. Vamos a dar inicio al evento programado para hoy con el tema titulado Desigualdad y Pobreza, debacle de las economías. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Iván Omar Velázquez, que si me permiten voy a presentar su currículum y posteriormente vamos a dar paso a la presentación del doctor. El doctor Iván Velázquez es economista, es administrador de empresas, realizó su postdoctorado en el marco del programa de posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la región andina, con sede en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin, Alemania. Realizó una visita postdoctoral de estancia corta en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Él es investigador senior del Centro de Investigaciones de Desarrollo dependiente de la Universidad de Bonn, Alemania. Fue coordinador y director ejecutivo de la Cámara de Exportadores CAMEX y representante del sector privado exportador. En la actualidad, el doctor Iván Velázquez es coordinador en la oficina Bolivia de la Konrad Adenauer y también es profesor de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. El doctor nos estará presentando el tema pobreza, desigualdad y movilidad social. Bienvenido, querido Iván, a este evento. Muchísimas gracias, estimado Rufino. Gracias por la invitación y gracias al Centro de Estudios Económicos y Sociales por la elaboración de este tipo de eventos que no hacen más que contribuir al debate y al análisis de temas de importancia para la realidad económica boliviana. Adelante, querido Iván, con la presentación. Ok. Una de las cosas que es importante tratar de ver en estas discusiones y en estos debates es tratar de analizar básicamente una serie de años y de datos que son importantes. Pobreza, desigualdad y algo de movilidad social son tres temas que están interrelacionados y hacen a los aspectos del bienestar. Esa es una de las cosas primeras y muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Dentro del análisis de la pobreza y la desigualdad, cada vez más evidencia empírica, estudios, tratan de ver que este fenómeno tiene diferentes dimensiones. Entonces, se debe mirar a la pobreza y a la desigualdad no solamente desde un punto de vista de los ingresos o de los temas monetarios, sino que de alguna manera hay que analizarlos desde una óptica y perspectiva multidimensional. No solamente ver el tema de cuantitativo, es decir, de medir pobreza monetaria o estimar niveles de desigualdad a partir de los ingresos del coeficiente Gini, sino también existen otras variables cualitativas, como el tema de la salud y educación, que están relacionadas. En segundo lugar, ya no tan teórica esta idea preliminar, es que Bolivia cada vez más se está haciendo urbana más que rural. Hasta 1952 aproximadamente lo rural o lo indígena era superior, digamos, al mundo urbano. Sin embargo, eso se ha dado la vuelta con datos del censo del 2012, el último censo. Somos cada vez más urbanos, pero dos aspectos importantes. El primero es que la pobreza se da en ambos mundos, en el ámbito urbano y en el ámbito rural.
con más persistencia y con indicadores más extremos en el mundo rural. Esa es una de las cosas que hay que también destacar y mencionar. Según la Constitución Política del Estado del 2009, somos una sociedad multiétnica. Tenemos diferentes etnias, naciones o pueblos indígenas originario campesinos, alrededor de 37. Y eso, digamos, hay que mencionar que las comunidades indígenas que residen en las áreas rurales tienen indicadores persistentemente obstinados y difícil de revertir en temas de pobreza y desigualdad. Entonces es otro elemento fundamental en estas ideas preliminares que hay que destacar, es decir, que la pobreza tiene una cara indígena. Esa es una de las cosas que en sencillo se puede destacar. Lo otro es que hemos estado en bonanza durante los últimos 14, hemos tenido una década más o menos y algunos años de bonanza. Sin embargo, se han identificado algunas reducciones fundamentalmente de la pobreza extrema, pero algo hay que destacar, todavía siguen altos los indicadores nacionales de pobreza, desigualdad, etcétera, de acuerdo a estándares internacionales, ¿no? Si comparamos las regiones de todos los países a nivel de América Latina, somos los últimos en reducción de pobreza, con los índices altos en temas de desigualdad, etcétera. Entonces, estos elementos que acabo de mencionar son elementos que hacen al tema de la discusión de la pobreza. Si vemos básicamente los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, los temas de bienestar se asocian al objetivo 1 al 5, por ejemplo, ¿no? O sea, el 1 es fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, 3 salud y bienestar, educación de calidad, el 4 e igualdad de género, temas de equidad. Del 1 al 5 básicamente están relacionados a objetivos que se deben tratar en temas de bienestar. El objetivo 10 también es importante que hay que mencionarlo, que está vinculado al tema de reducción de desigualdades. Y el 8, temas vinculados al trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, una gran cantidad de los 17 objetivos de desarrollo sostenible tratan de temas de bienestar y son aspectos que en la agenda de políticas públicas para la economía nacional se deben trabajar, ¿no? Es algo importante. Ahora, ¿qué amenazas o qué temas vemos que hacen riesgoso los aspectos del bienestar? Primero, está claro que desde el año pasado hasta este año la economía mundial se ha desacelerado de una manera más que proporcional, ¿no? O sea, los efectos del COVID sobre la economía son totalmente claros. Esa es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Es decir, que muchas economías han dejado de producir, muchas economías han dejado de demandar materias primas y básicamente su portafolio de su portafolio económico ha cambiado. Y por otro lado, continúa la incertidumbre en esta esfera, digamos, ¿no? Sabemos que el 2021 también está asociado a temas de COVID, etcétera, y todavía la economía se encuentra no en condiciones de certeza, sino en un escenario de incertidumbre. Por tanto, el segundo elemento que trato de mencionar es que el COVID ha cambiado las prioridades económicas para los países. Y eso afecta a Bolivia, que básicamente es exportador de una estructura muy pequeña de productos. Básicamente es gas a 2 mercados, Brasil y Argentina, y pocos minerales, ¿no? Con una estructura de exportaciones no tradicionales muy pequeña, ¿no? O sea, unos cuantos productos se exportan y de minerales y gas hemos obtenido una gran cantidad de ingresos en época de bonanza. Sin embargo, la bonanza ya se ha esfumado, tenemos que ver que estamos ya en época de vacas flacas, entonces vamos a contar con menos fuentes tradicionales de ingreso.
y también la demanda de algunos países como China, Europa, inclusive los Estados Unidos de materias primas están dejando de demandar esos productos y eso para el portafolio de ingresos de la economía nacional es un riesgo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en Bolivia en la actualidad es sacar los ahorros los ahorros que tenemos para básicamente atender necesidades en el corto plazo, y esas necesidades en el corto plazo son básicamente temas de salud, etcétera. Y obviamente también estamos recurriendo a deuda para poder financiar este tipo de gastos que en el pasado no estaban contemplados, ¿no? La pandemia va a continuar para el 2021. Hay algunas estimaciones que estaba viendo que va a continuar los siguientes 5 años. Entonces, este año con más o menos intensidad, los siguientes años vamos a estar, y obviamente las decisiones económicas asociadas a eso van a estar asociados a esa incertidumbre, ¿no? de los siguientes años, y en esa lenta reactivación de las economías. Eso también hay que decir. Ahora, en términos de indicadores de pobreza y desigualdad, hay una alta probabilidad que estos indicadores hayan desacelerado o hayan retrocedido, ¿no? Los avances en pobreza que se hayan registrado en la época antes del coronavirus ex ante, pueda que para este escenario de post-COVID o en los siguientes años tengamos indicadores más negativos, ¿no? En el tema de la desigualdad está claro que hay mayores inequidades y disparidades, no solamente del ingreso, sino de otras áreas también, ¿no? Entonces, eso está totalmente claro. Entonces, en problemas estructurales tenemos que ver que todavía la economía boliviana va a seguir teniendo problemas de pobreza, desigualdad, las inequidades y la lenta movilidad en el largo plazo. Son variables que no cambian ni no se modifican de un año a otro, o sea, son problemas estructurales de largo plazo, pero que están asociados también ahora a aspectos cualitativos. O sea, el coronavirus ha demostrado que la economía nacional tenía una debilidad estructural en temas de salud. Entonces, cobertura eran los problemas en salud que se estaban identificando, pero el COVID ha desnudado una multiplicidad de problemas que todavía están pendientes por resolver. También algo que hay que mencionar es que también en el ámbito de la educación, el tema de la cuarentena rígida, etcétera, de las clases virtuales, ya la educación era de mala calidad en Bolivia, tanto la educación universitaria como la universidad, la educación de enseñanza primaria, secundaria, etcétera. Sin embargo, muchos estudios de la UNESCO, por ejemplo, en este último periodo, ha demostrado que muchos países en vías de desarrollo, como es el caso de Bolivia, han empeorado sus indicadores en términos de calidad de la educación. Es algo que hay que mencionar. Veamos algunos indicadores en temas de pobreza y pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo hemos medido pobreza y qué concepto asociamos? Bueno, pobreza básicamente es escasez, es carencia, es ausencia de activos, es precariedad de ingresos, ¿no? Esa es una de las definiciones que nos ha servido para identificar y hacer las mediciones que les voy a presentar en este momento, ¿no? La segunda idea es que la bonanza 2006-2013 ha disminuido pobreza y algo de la indigencia, más pobreza extrema, digamos, ¿no? En consonancia con el crecimiento exportador de gas y pocos minerales, porque básicamente esos ingresos y los efectos distributivos de esos ingresos han reducido la pobreza. Pero la pobreza es un concepto dinámico, ¿no? Eso es algo que cambia muy rápidamente, o sea, con una aceleración sumamente importante, y han visto si consideramos que el 75 al 80% de los ingresos de la economía, perdón, en Bolivia es informal, producto de la pandemia rígida, de estos problemas de no salir a los mercados, etcétera. El cabeza del hogar que genera sus ingresos diarios, producto
de la venta de algún servicio o que básicamente genera sus ingresos en la calle, no lo ha podido hacer a lo largo de este último periodo. Entonces es algo que hay que mencionar. Por otro lado, esos avances que hemos tenido en pobreza ha sido básicamente asociado a la mejora del ingreso medio de los hogares, ¿no? Esa es una de las principales. Ha habido un efecto distributivo, se ha mejorado el salario promedio, digamos, de los hogares, y eso ha mejorado en la reducción de la pobreza. Las remesas, también ha habido un flujo muy importante en bonanza de las remesas a hogares pobres, y eso también ha mejorado. Y los bonos, ¿no? Entendidas como transferencias condicionadas, han generado este escenario positivo, digamos, de avances en términos de pobreza, pero, o sea, ahora en términos de el escenario que estamos en coronavirus, básicamente los ingresos han disminuido, mucha gente ha quedado desempleada, mucha gente del sector informal no ha salido a vender en los mercados. Entonces, esos avances, entre comillas, que teníamos, básicamente se han revertido, ¿no? Y eso es algo que hay que medir, hay que explorar, hay que analizar en el tema del impacto cuantitativo, tanto en términos porcentuales como en términos de quantum, que es importante. Y un último aspecto en el tema de la pobreza, algo que no se ha explorado mucho y no se lo ha mencionado, es que antes del 2006 las administraciones gubernamentales, desde los programas HIPIC 1, HIPIC 2, que eran programas de reducción de pobreza para países altamente endeudados, hubo una extraordinaria negociación de deuda y condonación con acreedores multilaterales y bilaterales. Es decir, toda la deuda que habíamos generado como país, deuda externa, desde principalmente que se generó en los 70s, las negociaciones de las administraciones gubernamentales antes del 2006 sirvieron para que de alguna manera nos condonaran esa deuda y no pagáramos intereses ni nada de esa deuda, y eso sirvió también como un elemento importante en el tema de reducción de pobreza. Si vemos algunos indicadores, he tratado de hacer con encuestas de hogares. Estoy tratando de estimar la pobreza convencional con encuestas de hogares, y obviamente de acuerdo a las metodologías convencionales, aquí van a ver pobreza moderada, pobreza rural, pobreza extrema urbana, pobreza moderada urbana, pobreza extrema y pobreza extrema rural. Y en todos los casos tenemos un periodo que es antes de la bonanza, que básicamente los indicadores están altos en términos de pobreza, y se ve desde el 2006 hasta el 2013, vean esa caída, digamos, esa caída importante en términos de los indicadores de pobreza. Vean cómo caen los indicadores por el efecto distributivo, la bonanza que han tenido, ¿no? Eso es un aspecto importante a destacar. Sin embargo, se esfumó la bonanza, ya estamos en un periodo de vacas flacas, y vean esos indicadores cómo se ponen, caen, pero vuelven a mantenerse, digamos, del 2013 para adelante hasta el 2018 constantes, ¿no? Entonces, tenemos un escenario antes de la bonanza con indicadores altos de pobreza. En el periodo de la bonanza hemos tenido una caída muy importante de los indicadores de pobreza convencional. Sin embargo, después, cuando ha pasado ya el ciclo de ingresos, la tasa de la pobreza se puede decir que está en niveles constantes, ¿no? Y se supone que hay una alta probabilidad, por ejemplo, que por efecto del coronavirus, etcétera, la no generación de ingresos, desde el 2020 para adelante, esos indicadores tiendan a empeorar. Esa es una de las cosas importantes. Esta pobreza convencional se mide con encuestas de hogares,
Hay años donde no se la ha realizado, por ejemplo, en el 2010, pero desde 1996 al 2019 sí ha habido una periodicidad de encuestas de hogares, que es una muestra, digamos, de la población. Sin embargo, la metodología de necesidades insatisfechas es una metodología que mide básicamente pobreza mediante censos, ¿no? Aquí tenemos desde los censos más visibles desde el 76, el 92, el 2001 y el censo del 2012, ¿no? Entonces, cuando nos llega el encuestador en el censo, nos pregunta su casa tiene piso de tierra, de madera, parqué, el techo es de paja o el techo es de ladrillo, etcétera. Entonces, un componente básicamente se mide en el censo, se mide todas esas necesidades, vivienda, acceso a educación, etcétera, y salen estos indicadores, ¿no? Y vemos que de alguna manera ha habido una caída en términos a nivel urbano y en términos de Bolivia, de pobreza, con indicadores que ha habido una reducción en el nivel de pobreza medida a partir de censos, necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, el problema está acá. El problema reside que básicamente en el mundo rural son los indicadores más altos. Con el censo del 2012 estableció que el 79,8% de la población en el área rural tiene un nivel alto de pobreza, ¿no? En el mundo urbano, el 28% de la población en las ciudades vive en el umbral de la pobreza. Pero, ¿qué son necesidades básicas insatisfechas? Es básicamente ver inadecuados materiales de vivienda, insuficientes espacios de vivienda, inadecuados servicios de agua y saneamiento, inadecuados servicios energéticos, insuficiencia en la educación e inadecuada atención en salud. Entonces, todos estos datos los extractamos del censo y medimos estos indicadores. Y vean Potosí, por ejemplo. Potosí presenta niveles altos en casi todas las características de las necesidades que son insatisfechas en ese departamento. Y una de las cosas que se ve es que el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, presenta indicadores mejores, digamos, con respecto a otros departamentos o ciudades intermedias. En el caso de Oruro también es el problema, en el caso del Beni, en el caso de Tarija presentan indicadores y la mayoría de las familias podría decirse que en el país viven en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y tienen diferentes problemas. No hay luz, no hay agua, la educación no es de calidad, no tienen acceso a salud, etcétera. Y es algo que hay que mencionar y hay que trabajar. Entonces, esas metodologías son las metodologías que las mide el INE. Sin embargo, desde hace ya varios años atrás se viene hablando acerca de la pobreza multidimensional, ¿no? Que, digamos, maneja el mismo concepto, carencia, escasez de lo necesario para vivir, pero también una de las cosas que se ve en el tema de la pobreza multidimensional es que, es que identifica carencias que van más allá de la pobreza monetaria, ¿no? Y es más o menos como un índice que ve los avances que se puedan realizar en los ámbitos de salud, educación y en el tema del nivel de vida. Lastimosamente para Bolivia, la medición de la pobreza multidimensional no es oficial. Hay algunos países que sí están, esta metodología está insertada en los institutos nacionales de estadística. El caso de México, el Coneval mide pobreza multidimensional. En el caso de Honduras también. En el caso de otros países como Bután, digamos, sí miden pobreza multidimensional. Pero ¿por qué es importante tratar de ver la pobreza multidimensional? Es que se ven otros ámbitos cualitativos, más allá de los aspectos cuantitativos, ¿no? Utiliza microdatos, al igual que las otras mediciones que les he mostrado que he realizado, y básicamente
refleja la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad y cuántas carencias en el ámbito de la salud, de la educación y el nivel de vida viven. Entonces, he hecho una estimación bajo esa metodología. Me ha ayudado mucho la metodología del Coneval en México y he tratado de hacer más o menos una estimación. Obviamente no es oficial, pero sin embargo muestra una tendencia importante, ¿no? Y básicamente antes de la pandemia, el 30% de los hogares en Bolivia estaba en el umbral de la pobreza multidimensional. Ha habido una leve e interesante disminución, pero básicamente en este ámbito se ha mantenido algo así en términos constantes, digamos, ¿no? Ha habido un decrecimiento. Sin embargo, después, en este periodo de post-bonanza, hay que preguntarse básicamente qué está pasando en los ámbitos salud, educación, nivel de vida, infraestructura, etcétera. Entonces, esta es mi medición, no es oficial del INE, etcétera, y las anteriores mediciones que he realizado son similares a las que el Instituto Nacional de Estadísticas de manera oficial ha realizado. Este es el resumen de los indicadores, no voy a detenerme aquí a analizarlos y voy a entrar al tema de desigualdad. Hay una pregunta que siempre me hacen y me dicen, ¿qué es peor, la desigualdad o la pobreza para una economía? Una de las cosas que hay que mencionar desde mi punto de vista, yo creo que la desigualdad para un país como Bolivia es mucho más negativa que la pobreza. Porque la pobreza, desde el punto de vista estadístico, básicamente refleja a una muestra de la población. Sin embargo, la desigualdad estadísticamente se la compara desde el punto de vista del universo. Por eso es que de alguna manera la desigualdad es más negativa para una economía pequeña como la boliviana. Entonces, Bolivia tiene una característica que tiene una distribución altamente inequitativa en el tema de ingresos. Ha habido cambios por el tema de la bonanza. Sin embargo, podemos decir que el año pasado y ahora, esos efectos de la bonanza se han ido desapareciendo de manera lenta. Y por otro lado, es muy importante tratar de ver que en la bonanza era interesante ver que ha habido una redistribución del ingreso a partir de mejoras salariales, transferencias condicionadas y bonos que se han dado, pero obviamente esos aspectos han mejorado la situación solamente en el corto plazo. Y es importante tratar de mencionar que en el largo o en el mediano plazo no podemos estar dando bonos consecutivamente, teniendo en cuenta que tenemos restricción de ingresos por el tema del coronavirus. Entonces hay que ver que en su momento bonos, remesas, mejoras en el tema del ingreso, mejoraron el tema de la equidad en Bolivia. Sin embargo, eso con el tiempo desaparece y se deben establecer e implementar nuevas políticas. Esta es básicamente la desigualdad medida, desigualdad de ingresos por el coeficiente Gini. Vemos también que en la pobreza hay una caída no tan importante como veíamos los cuadros de pobreza anteriores, pero lo que pasa de manera igual, hay una caída en forma decreciente, pero en temas constantes vean que en los años de post-bonanza vemos que hay una tendencia constante del indicador. Y se espera, digamos, que esto empeore en los siguientes años con las mediciones, teniendo en cuenta el escenario de post-coronavirus. Ahora, hemos visto pobreza, hemos visto desigualdad, ambas son negativas para una economía pequeña como la boliviana, pero también hay que mencionar que un aspecto asociado a la pobreza y a la desigualdad es la movilidad social. La movilidad social brinda de alguna manera una lectura del ascenso y descenso de los individuos, ¿no? Ese ascenso y descenso muestra también avances o retrocesos en el tema de bienestar. Y algo que hay que mencionar, por ejemplo, es que países caracterizados con una alta pobreza, niveles marcados de desigualdad,
sus habitantes tienen una baja movilidad social. Entonces, eso sí hay que mencionar. Y en Bolivia presenta esos dos indicadores, ¿no? Hay altos niveles de pobreza, hay una pésima distribución del ingreso, hay desigualdad alta, y es por eso que vean, aquí tenemos indicadores de pobreza moderada y extrema, desigualdad medida por el coeficiente Gini, la movilidad que sería esta, digamos, ¿no? Que a lo largo del periodo 96 al 2016 más o menos, que eran el periodo de casi 2 décadas que he medido este indicador bajo la metodología DANC, es que básicamente hay una lenta movilidad social, que eso se va a ver entorpecida por la probabilidad alta de caer más en un aumento de la pobreza y un aumento de la desigualdad. Ahora, ¿qué tenemos en términos de conclusiones, digamos, no? De ver que del 96 al 2013 ha habido un importante cambio en la reconfiguración de ingresos producto de la bonanza. Hay un cambio positivo, pero lamentablemente sigue pendiente el tema rural. No ha cambiado, hay altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad en el nivel rural, que es algo que hay que trabajar en términos de políticas públicas. La pobreza extrema y levemente la pobreza moderada por diferentes motivos, entre ellos transferencias condicionadas, mejoras en la estructura salarial, remesas, etcétera, mejoraron el tema de la bonanza antes del COVID. Sin embargo, ahora hay una alta probabilidad que la pobreza aumente, hay una mayor desigualdad por todo el efecto que hemos visto el año pasado. Mucha gente del sector informal no ha podido estar en los mercados para generar ingreso, mucha gente ha quedado desempleada. Entonces, de acuerdo a los estándares internacionales, pobreza, desigualdad, sigue siendo un problema para el tema de la economía nacional. Yo me quedo aquí y que se llama paso, no sé cómo está pensado, Rufino, algunas intercambio de preguntas, respuestas o cómo lo quieren hacer. Sí, perfecto. Habida cuenta que ya los participantes y gracias al auditorio nos han hecho llegar justamente sus preguntas. Si consideras primero que te lea las preguntas para que te anotes, querido Iván, o de lo contrario, te lanzo la pregunta y después la respuesta. Sí, a Como ver, podemos prefieres. hacer unas tres preguntas primero Correcto. para poderlas responder de a tres. Perfecto. Entonces, a ver, primero, la licenciada Susana Usquera pregunta, ¿qué efectos tiene la otorgación de bonos en la economía nacional? Posteriormente, Franz Grover Choque pregunta, la contracción demográfica en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz está por encima del 70%. Consiguientemente, la gente de los departamentos postergados seguirá migrando a Santa Cruz, como se puede frenar en situaciones. ¿Qué medidas sugiere el doctor? Finalmente, José Antonio Rivera pregunta, la reducción de la pobreza que sostiene el gobierno en los últimos años, se debe a factores internos, entre paréntesis, transferencias monetarias, bonos, o al efecto de shock exógenos, los términos de intercambio. Esas tres preguntas podríamos empezar, Iván. Ok, muchas gracias. La primera pregunta a la licenciada sobre el tema de las transferencias condicionadas y los bonos en la economía nacional. Bueno, ha sido una política implementada y recomendada por el Banco Mundial. En el 2011, Lustig y otros economistas del Banco Mundial demostraron que era una interesante política para la distribución del ingreso, ¿no? El dar bonos al tema de la gente.
Pero esto choca con dos problemas importantes. El primero es que choca con el tema del nivel del ingreso nacional. Es decir, que no puede una economía como la boliviana, que depende cíclicamente de los ingresos, de dar bonos por el largo plazo. O sea, es una medida que funciona en el corto plazo, la sacas, digamos, dando algo de bonos de ingreso a una persona que está en condición de pobreza, pero vemos que los indicadores de pobreza y desigualdad son tan dinámicos que cambia esa situación cuando básicamente el cabeza del hogar se gasta esos recursos de los bonos, ¿no? Entonces es una medida que en el corto plazo ha tenido su efecto positivo, lo hemos visto también en Tempa en la época del año pasado, hemos recibido bonos, este año también, fundamentalmente personas vulnerables, pero es una medida de muy corto plazo. Después de que pasa ese momento, ese bono se lo gasta, porque la mayoría de los bonos que recibe la gente con ingresos bajos los dedica al consumo, no los dedica a la inversión. Es decir, compra alimentos, productos de primera necesidad, etcétera, y luego pasa, efectúa ese gasto y nuevamente vuelve a la condición N-1, que es condición de pobreza. Entonces, no podemos regalar ni dar bonos en el largo plazo, también es una recomendación que establece el Banco Mundial, sino que hay que buscar otras políticas, una de ellas es el empleo sostenible, etcétera, para poder generar ingresos en los hogares pobres, ¿no? La segunda pregunta relacionada con el tema de la migración, es bien cierto, los indicadores muestran que hay una mejora en las ciudades del eje central. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz absorben casi entre el 75% de la población de Bolivia, y obviamente son departamentos que están preparados de mejor manera con respecto a ciudades intermedias y otros departamentos como Potosí, Pando, Oruro, por ejemplo. Sin embargo, el tema de la migración también es un efecto que afecta negativamente a nivel subnacional, porque una mayor migración, por ejemplo, en el tema de Santa Cruz, necesita y requiere que esa gente que migra esté en escuelas, básicamente necesite de centros de salud, etcétera, ¿no? Y es algo que hay que resolver. Entonces, y si vemos, por ejemplo, los avances en el área rural o, por ejemplo, en ciudades como Potosí y Oruro en términos de pobreza, son muy lentos, ¿no? Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta en el ámbito de las políticas públicas. Con respecto al tema de los factores, para el doctor José Antonio Rivera, básicamente se ha reducido pobreza antes de la bonanza por los siguientes motivos. Primero, las transferencias condicionadas han ayudado. La bonanza ha permitido hacer un efecto interesante de distribución del ingreso. Sin embargo, ha sido un efecto de muy corto plazo. En segundo lugar, las remesas han jugado también un elemento importante. Mucha gente que ha migrado a países como España, el Brasil, los Estados Unidos y Europa, etcétera, han mandado ingresos para las familias, y las familias de los migrantes en promedio en Bolivia es gente pobre. Las remesas han ayudado de manera importante. Las transferencias condicionadas también han ayudado, y las mejoras en términos del salario mínimo vital, mejoras en términos de salario, también han actuado de manera positiva en el tema de la reducción de la pobreza. Y un elemento que yo he mencionado y no se lo ha explorado mucho ni tampoco se lo toma en cuenta, es que antes del 2006, varias administraciones gubernamentales desde los 90, desde los primeros programas de estrategia de lucha contra la pobreza, HIPIC 1, HIPIC 2, etcétera, trabajaron en el tema de la negociación y de la condonación de deuda externa. Para que se entienda, básicamente antes de la bonanza, varias administraciones gubernamentales tenían que pagar la deuda que se contrajo, básicamente deuda externa en los 70s, ¿no? Entonces, eso reducía la capacidad de poder destinar esos recursos de ingreso nacional a temas de reducción de pobreza. Sin embargo, para el 2006, entre el 2005 y el 2008,
básicamente esa negociación de condonación de deuda dio el resultado de que varios organismos multilaterales o bilaterales decidieran condonar la deuda y Bolivia como país dejó de pagar esa deuda que tenía contraída, a cambio de que esos ingresos vayan a políticas de reducción de pobreza. Y es algo que también fue un elemento central que ayudó junto con la bonanza para el tema de avances en este ámbito. Pero algo que hay que tomar en cuenta también, que desde el 2020, por el tema del coronavirus, etcétera, pobreza, desigualdad, movilidad social y estos indicadores sociales a nivel mundial han tenido o tienen una alta probabilidad de que empeoren. Es decir, los pocos avances que habíamos ganado en bonanza sean revertidos y básicamente ese poco avance que hemos establecido, digamos, en términos de reducción de pobreza y desigualdad por tema del coronavirus, cierre de mercados, desempleo, etcétera, haya hecho que volvamos a indicadores iniciales, ¿no? Altos niveles de desigualdad y altos niveles de pobreza. Perfecto. Iván, si podemos contestarle la última pregunta al doctor Zené Vázquez, asesor del Instituto de Investigaciones de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma del Beni. Pregunta, ¿qué solución sugiere para disminuir la migración del área rural a las ciudades donde se ven afectadas por más miseria y pobreza? Es muy difícil tratar de establecer, digamos, algo en el corto plazo, ¿no? O sea, los indicadores les he mostrado, básicamente la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, mostraba un cuadro en que los altos niveles de pobreza se concentran en el área rural. Aunque Bolivia, según el censo del 2012, se está convirtiendo en un país más urbano que rural. El que básicamente en el área rural la gente tenga condiciones inadecuadas de vivienda, no tenga acceso al agua, no tenga acceso a la salud, no tenga acceso a los niños, no tenga acceso a una educación, tengan que caminar de 2 a 4 horas al centro educativo más cercano, o se tenga que caminar de 2 a 6 horas a la posta de salud más cercana, o a las ciudades se tenga que viajar entre 6 y 8 horas, va a continuar la migración campo-ciudades. Es una de las cosas importantes porque la persona, el individuo, es un agente económico y obviamente como agente económico tiene que ir a los lugares donde se generen ingresos para que él pueda mejorar su bienestar. Eso es totalmente claro, digamos. Entonces, tratando de trabajar en el tema del área rural. Una de las cosas que dice, por ejemplo, el Banco Mundial establece de alguna manera que si se desarrolla infraestructura, se acerca a la gente rural a los mercados para que pueda realizar transacciones o para que pueda establecer generación de ingreso. Entonces, una de las cosas importantes en este ámbito es que hay que tratar de establecer políticas públicas de que mejoren esa situación, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si podemos responder la última pregunta, Iván, a los seguidores por Facebook Live. Ok. Bueno, la última pregunta y con esto estaríamos finalizando. M. Vanessa pregunta a Iván, ¿cómo podemos ayudar a la reducción de la pobreza y desigualdad en este caso? Una de las cosas que hemos visto también, y lo he mencionado, que estos indicadores pobreza y desigualdad tienen diferentes dimensiones, ¿no? O sea, hemos medido desde los 90 pobreza desde un punto de vista monetario, ¿no? Veíamos si el nivel de ingresos de una persona está por debajo de la línea de la pobreza, que se llama, lo considerábamos como pobre y por encima no pobre. Sin embargo, que asociados a estos indicadores de desigualdad y de pobreza estaban otros aspectos, no solamente cuantitativos, sino cualitativos, como es salud, educación. Y en el tema del coronavirus, en este último periodo nos hemos dado cuenta que
Por ejemplo, el problema de salud había sido un problema de cobertura. No todos los bolivianos teníamos acceso a la salud. Y por otro lado, también en el ámbito educativo, ya la educación en Bolivia era de mala calidad y obviamente con el tema del coronavirus se ha reflejado ese aspecto con más profundidad. La calidad ha empeorado en el tema de la educación. Entonces, la idea de alguna manera es no tener una varita mágica y decir voy a hacer desaparecer estos problemas, sino es de manera gradual. He mencionado que son problemas estructurales y los problemas estructurales tienen que tratarse en el largo plazo, o sea, ver temas de cobertura en salud, invertir más en salud, invertir en más en educación, invertir en una mejora salarial en temas de empleo. Una de las cosas que discute la OIT siempre en el tema de pobreza, la OIT de alguna manera está en contra de dar bonos en el largo plazo, sino ellos dicen, no le des pescado a un pobre, sino enseñale a pescar. Y de alguna manera tratar de generar empleo digno para que esta persona que está en condición de pobreza ahora, al tener capacitación, al tener la capacidad de poder generar ingreso, en el mediano y en el largo plazo, a partir de su empleo y de sus mejoras salariales, va a poder estar en unas mejores condiciones de bienestar. Entonces, esas cosas son importantes y algo que yo siempre menciono es el tema de en Bolivia las políticas siempre se hacen en el marco del corto plazo, o sea, no hay políticas sostenibles, o sea, y hemos visto que en el ámbito de salud y educación hemos invertido del presupuesto general de la nación entre el 5 al 8% en salud y entre el 1 al 3% en educación. Entonces, una de las cosas importantes es que tomemos como política de Estado el ámbito social. Hasta en bonanza seguíamos invirtiendo en salud, educación, el mismo porcentaje que en los 90s. O sea, eso no ha cambiado, digamos, ¿no? Y otras áreas del clasificador del gasto del presupuesto general de la nación ocupaban el 10, el 20%, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tratar de mejorar y tener una visión más social de estos indicadores para tratar de resolver estos problemas. Y repito, políticas sostenibles para que sean en el largo plazo, políticas de Estado en el ámbito de salud, de la educación, en el tema de las equidades, género, etcétera, que pudiesen ayudar. Bien, perfecto. Vamos ya casi a los 60 minutos. Queremos agradecerle al doctor Iván Velázquez por la magistral presentación de los datos sobre la pobreza, desigualdad y movilidad social. Queremos agradecerle también a todos los auditores que justamente hemos tenido la oportunidad de tenerlos presente. Lamentablemente tenemos que parar acá. Estábamos previstos la presentación del doctor Luis Pasos desde México. Razones tecnológicas están pidiendo lamentablemente y también la razón es la zona horaria, por lo que vamos a postergarlo para otra fecha tentativa, esa presentación. Sin embargo, muchas gracias por la participación a cada uno de ustedes, también a ti, Iván. Espero no sea la última vez. Queremos siempre contar con tu presencia, por tu especialidad, tu conocimiento. Y bueno, acá estaríamos finalizando el evento programado para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estoy a la orden. Ok. Hasta luego.